Muy buenos días y que el Señor os bendiga grandemente. Hoy quería compartir con vosotros algo que hemos escuchado muchas veces, pero como siempre digo, el Señor siempre trae algo nuevo que podemos aprender. Y quería compartir con vosotros Hebreos 11. Sabemos de qué habla Hebreos 11, habla de la fe en el primer versículo, pero yo quiero hablar del capítulo completo. Realmente está hablando de los hombres de la fe. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, está hablando de personajes, de personas que han marcado la historia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Conocemos a todas estas personas. Nos habla de Abel, nos habla de Enoc, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de la prostituta Rahab, nos habla de Jacob, nos habla de José, nos habla de Moisés. También se nombra a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté. Conocemos la historia de todas estas personas. Fueron, como dice la Escritura, ese remanente fiel. La palabra remanente significa siempre, cuando se habla en el Antiguo Testamento, hay un pequeño remanente del pueblo de Israel, que es el que va marcando los tiempos en aquella época. Esto es lo que se llama remanente fiel, un pequeño grupo que se mantuvo fiel, creyendo en el Señor y siguiendo sus caminos, ¿vale? Entonces, estos personajes, estas personas que leemos en la Biblia, son personas que han marcado una diferencia, porque Dios ha permitido que estén en las Escrituras como las personas de la fe, los personajes de la fe. ¿Por qué conocemos de todos estos que he nombrado, los más conocidos? ¿Por qué conocemos a Noé? ¿De qué conocemos a Abraham, a Moisés, a José, a Jacob, a la prostituta Rahab? ¿De qué conocemos a todas estas personas? ¿Por qué han marcado la historia en la Biblia? Porque la historia la forman los valientes, las personas decididas y que perseveran en Dios. La Biblia está llena de personas que perseveraron fieles, que entendieron lo que tenían que hacer, que vivieron en fe. Si cogemos un libro de historia, ¿qué hay en la historia? Aparte de acontecimientos, encontramos personas que marcaron un antes y un después, y no por no hacer nada, sino por ponerse al frente y decidir marcar la historia. Y eso es a lo que tú y yo estamos llamados, a marcar la historia, no a ser uno más, no a vivir en mediocridad, no a vivir en falta de fe, sino en decidir, en ser personas que van y en ser personas que actúan en fe. De los que se han rendido, jamás se ha hablado en la Biblia, jamás se ha hablado en los libros de historia, porque no han hecho nada, simplemente han pasado por esta tierra sin marcar ningún tipo de diferencia, nada. En Hebreos 11, ¿vale? Vamos a leer los dos últimos versículos y dice, el 39 y el 40. Y todos estos hombres, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Con esto lo que quiero decir es que marcar la diferencia, es que ser parte del futuro, es que ser parte del pueblo de Dios, ese remanente fiel, no es ser una persona sin pecado, porque jamás lo vamos a llegar a ser. Tampoco es ser una persona perfecta, porque nunca lo vamos a llegar a ser. Tampoco sería ser una persona de plástico que lo hace todo perfectamente bien, con la mejor sonrisa, con la mejor decisión, con el mejor testimonio.
porque por mucho que lo busquemos, nunca lo vamos a poder llegar a tener. Muchos de todos estos personajes que están aquí en Hebreos 11 y en todas partes de la Biblia, muchos no han llegado a cumplir su propósito en Dios por varias circunstancias de su vida, por malas decisiones, por malas compañías, por malos pensamientos, por pecados. Muchos de los que se nombra en la Biblia, muchos de esos personajes querían llegar, pero no llegaron. Querían entrar a la tierra prometida, pero se quedaron a las puertas. Querían, pero no llegaron a ser. Muchos de ellos cayeron en pecado. Corazón como el corazón de Dios. David pecó. Esto significa que por caer, que por pecar, que por equivocarte, no vas a marcar un antes y un después. Mentira. Mentira del enemigo. Mentira. No dejes engañarte por el enemigo, porque Dios te ha escogido. Y si tú estás escuchando este vídeo y conoces de lo que te estoy hablando, eres el remanente fiel que Dios espera que marques los tiempos para bien y que se escriba la historia, no para el reconocimiento nuestro, sino para el reconocimiento del Rey de Reyes y el Señor de Señores. La historia se marca con fe, con valentía y decisión. ¿Estamos dispuestos? Hoy Dios pregunta, ¿hay alguna persona dispuesta a ser señalada como rebelde por obedecer lo que Dios dice que tiene que hacer? ¿Hay algún niño, algún joven inmaduro dispuesto a marcar la historia a pesar de la corta edad, de la inmadurez y de lo del qué dirán? ¿Hay alguien dispuesto a esto? Yo hoy, Sonia, Dios me ha puesto en esta tierra para no rendirme. Y es a lo que quiero alcanzar, a no rendirme. A lo mejor entendemos o queremos un propósito en Dios, pero no es el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida. Eso le pasó a Moisés antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué él no entró? Él aguantó con el pueblo, él arrastró al pueblo, él lo llevó, lo lideró, lo intentó enseñar, pero arrastró con un pueblo que no supo comportarse. Un pueblo lleno de queja, un pueblo lleno de excusas, un pueblo lleno de pecado, un pueblo que miraba el pasado, un pueblo que miraba constantemente las ollas de Egipto. Y él no entró. La responsabilidad es tuya y es mía. Y el Señor quiere darnos hoy que entendamos que Él ha trazado un plan y no depende solo de Él poder llegar a alcanzarlo. Depende de ti y depende de mí. Yo estoy dispuesta a alcanzar el plan que Dios tiene, no para mí, sino para la humanidad y para engrandecer el nombre del Señor. Esta es la palabra que ha hecho ahí un escaloncito en mi vida y me ha hecho reflexionar. Y sé que va a seguir reflexionando lo que yo soy para poder cambiar. Y deseo de todo corazón que hayas podido coger y retener eso bueno que el Señor tiene para ti hoy y te pueda ayudar a ser mejor y alcanzar lo que Dios tiene para ti. Muchísimas gracias por escuchar este vídeo y ahora os voy a dejar con un anuncio para este domingo y que el Señor os bendiga grandemente.